Chimpún. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la primera meditación hemos visto ese proyecto de Dios que hace un cosmos. Él mismo toma parte, encarnándose en el vientre de María, de ese cosmos. ¿Me cerráis la puerta, por favor, cuando paséis? Así ya. Pero sobre todo, fijaos, vamos dando un paso más en esta visión del cristianismo, en esa antropología cristiana, y queremos distinguir un poco entre lo que es la mente, tal como la entendemos, el espíritu, el corazón. Claro, para una persona, yo recuerdo un libro de este Eduardo Punset, que en paz descanse, que decía: el alma es el cerebro. Lo afirmaba rotundamente. Bueno, para un cristiano, la mente no es un conjunto de corrientes eléctricas que da lugar a operaciones intelectuales o emocionales, sino que nosotros, más bien, la mente se entiende por lo que la Sagrada Escritura llama el corazón. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por tanto, fijaos, centrémonos en esta expresión, el corazón. Según la mentalidad hebrea, el corazón es como el órgano central y el más importante del cuerpo, en el que no solamente radica la vida, sino que en el corazón radica la vida espiritual, la vida intelectual, la vida afectiva, la vida pasional. Y de hecho, ese término corazón, que en hebreo se dice lev, L-E-V, y que en griego se traduce por cardia, es algo parecido a lo que nosotros llamamos el alma. El corazón, por un lado, es la sede de la vida espiritual, y en ese sentido es un sinónimo del hombre interior, en contraposición a lo que es el hombre exterior, el hombre por dentro o el hombre por fuera. Y a la vez también el corazón es la sede de los pensamientos, de las creencias, de las dudas, de la memoria, de los deseos, de las pasiones. El corazón es donde se comete el pecado, donde se da la virtud, donde se forman los juicios. El corazón es donde tomamos las decisiones. Y claro, en este sentido, Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, y habla mucho del corazón de piedra y el corazón de carne, para diferenciar muy bien lo que está esclerotizado de lo que está vivo. Y en este caso, corazón significa conciencia, y por eso el ser humano es capaz de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene corazón. Es ahí en el corazón donde puede brillar la luz de la verdad, es en el corazón también donde se da un acto libre de la fe. Y fijaos que ese sinónimo de corazón como el hombre interior, en oposición al exterior, en oposición a todas las necesidades corporales básicas, empiezan entonces las necesidades del corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Me duele el corazón, esto me pesa de todo corazón haberos ofendido.
es una expresión que utilizamos muchísimo los cristianos. La palabra corazón. Y por tanto, en ese sentido, tenemos que entender que esta expresión hebrea es la que da lugar a esa confusión entre mente, alma y espíritu. Porque muchas veces la gente confunde las operaciones mentales con las operaciones espirituales. Y es muy distinto. Ahora entraré en ello y ahora intentaré explicarme y compartir con vosotros una reflexión cristiana acerca de esto. En todo caso, quedémonos con que el corazón, la mente, es el hombre interior, que es donde sucede ese sacrificio verdaderamente agradable a Dios. Y además, fijaos qué bonito, porque incluso en el Antiguo Testamento, metafóricamente, se habla del corazón de Dios. Porque a Dios se le atribuye conocimiento, pensamientos, decisiones, afectos. El corazón de Dios se revuelve dentro de sí. El corazón de Dios se estremece en sus entrañas. Como es lógico. ¿Te das cuenta que ese corazón de Dios es mayor que el corazón humano? Y de hecho el corazón humano toma sus datos fundamentales, sus principios del corazón divino. Sin embargo, para distinguir, digamos, lo que en la Sagrada Escritura aparece como corazón, en la parte, digamos, más mental, a de la parte más espiritual, en el momento en que se anuncia el Evangelio y en el que toda la intelectualidad o la inteligencia del momento está muy imbuido del pensamiento griego, hablábamos antes de Platón, como negativamente alma-cuerpo, el cuerpo es lo malo, el alma es lo bueno, los griegos distinguían muy bien entre lo que era el cuerpo, la sarge, la mente, la psique y el neuma o el espíritu. De hecho, por ejemplo, en la primera carta de los Tesalonicenses, San Pablo dice: el mismo Dios de la paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Santifiquemos el cuerpo, santifiquemos la mente, la psique, y santifiquemos el alma. Porque todo el ser humano, por el mero hecho de existir, sea cristiano, no cristiano, africano, europeo, tiene cuerpo, tiene mente y tiene espíritu. Precisamente el fenómeno del cristianismo, lo veremos en otra meditación, lo que viene es a un espíritu humano natural, le da una capacidad sobrenatural. Nuestro espíritu se llena de la vida divina y esa vida divina, esa gracia sobrenatural, empapa nuestras decisiones espirituales, nuestras decisiones mentales e incluso las corporales, desde el principio de la fe. Y la fe no como un conocimiento, sino como una intervención de Dios en mi proceso vital y en mis decisiones. Y por tanto, esta idea la tenemos que asumir nosotros también como algo importante, porque, por ejemplo, mucha gente piensa que lo que hacéis vosotros es una comedura de coco. Cuando critican, por ejemplo, en la iglesia, no, es que os sugestionáis, es que, claro, te has refugiado en la religión, es que te ha dado por ahí, como si fuera una operación cerebral más. A Emaús a veces le reprochan, no, es que es una cosa muy emocional, que verdaderamente, claro, pues cuando estás con tantas emociones se bloquea la libertad y entonces no son decisiones acertadas. Hay gente que critica eso. Claro. Entonces yo creo que ahí es importante que distingamos, dice el Papa Juan Pablo II, el hombre es el único, leo literalmente en Veritatis Splendor, el hombre es el único ser en toda la creación visible que no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe. Y por eso se interesa por la verdad real.
de todo lo que se le presenta. Nadie puede permanecer indiferente ante la verdad. Si descubre que es falso, lo rechaza. Si puede confirmar la verdad, se siente satisfecho. Se considera que una persona ha alcanzado la edad adulta cuando puede discernir por los propios medios entre lo verdadero y entre lo falso. Y por eso, fijaos, vamos a ir por partes. Los sentidos corporales, hablábamos antes del cuerpo, dan lugar a 3 fenómenos que se manifiestan, atención, a través del cerebro humano. A través del cerebro, que son los pensamientos, los sentimientos y los deseos. ¿Cuáles son, según, aquí hay muchas listas, muchas posibilidades, pero a mí me parecía que puede ser acertado para conocernos a nosotros mismos? Por tanto, ¿cuáles son los fenómenos puramente mentales? No digo espirituales, aquí sí que es un matiz muy importante. Los fenómenos mentales, que como seres humanos son iluminados por nuestros valores y los tenemos que cristianizar. Como tenemos que cristianizar nuestra diversión, nuestras comidas, nuestro trabajo, lo material se cristianiza y lo mental también. Pues son la percepción, la memoria, la imaginación, la introspección, las creencias, el razonamiento, la emoción y el deseo. No lo apuntéis porque lo voy a decir ahora uno a uno, con lo cual, todo eso es fenómenos mentales que a lo mejor te viene un neurocirujano, te toca con un rayo láser aquí y te quita la memoria, o te viene por acá y te quita el deseo, o te entra por aquí y te quita, la imaginación. Porque todas estas operaciones son puramente mentales. Y es lo que da lugar a la personalidad, que es diferente de la persona. Porque la personalidad es un modo de realizarse en el tiempo de la persona. Tengo una personalidad alegre, tengo una personalidad empática, tengo una personalidad antipática. Distingamos entre personalidad y persona. Y claro, y esto son matices importantes para un cristiano a la hora de hacer juicios sobre nosotros mismos o juicios sobre la intervención de Dios en nuestra vida. Fijaos, en primer lugar, el primer proceso mental es la percepción. Es decir, el modo en que nuestra mente, el cerebro, interpreta las sensaciones que recibimos a través de los sentidos. Es un comienzo de conocimiento, porque en función de las percepciones, aquello que percibimos por los sentidos nos lleva a desearlo o a rechazarlo. Algunos pensadores incluso llegan a decir que nuestro modo de percibir la realidad está tan marcado por mi historia, por mi sociedad, por la cultura, por las ideologías, que dicen, es imposible que conozca la realidad porque todo es subjetivo. Tú lo percibes así y yo lo percibo así. Tú percibes que bañarse en el mar es maravilloso y yo percibo que bañarse en el mar es espantoso. Entonces, hay mucha gente que se queda en el proceso de la percepción y no va más. Y claro, a mí me parece que juzgar a una persona por la percepción, juzgar una situación por la percepción, es muy inexacto y es muy incompleto. De hecho, algunas personas dicen, me causó una impresión buenísima. O yo tuve la impresión que, a mí cuando decimos tuve la impresión que, es un conocimiento a completar. Oye, es que me dio la impresión que estabas enfadado. Aclarémoslo, no lo estaba, a lo mejor estaba serio. No es que me dio la impresión que estabas encantado. A lo mejor soy un gran actor y parece que estoy encantado. Y por tanto, atención, nosotros somos capaces de la verdad. Decía Aristóteles que la verdad es la adecuación de la mente, fijaos qué inteligente, la mente a la realidad. Y somos capaces. Dios nos ha hecho para la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Si permanecéis en mis palabras, decía Jesús, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, sí, tenemos percepciones de las cosas. Hay gente que es muy intuitiva y esa primera percepción se ajusta a la realidad. Pero puedes caer en la soberbia de desde tu primer juicio ya no querer cambiarlo porque te consideras más listo que nadie. Y dices, qué mal me cae este tío. Dices, oye, rectifica, que ha sido una percepción. Es decir, la forma que la mente o el cerebro interpreta la realidad. Por eso no podemos juzgar. Un juicio condenatorio instantáneo de una persona siempre es injusto. Ni a nosotros mismos. En segundo lugar, la segunda operación mental importantísima es la memoria. La memoria es esa función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar vivencias del pasado. La memoria es fundamental, claro, para sobrevivir. Yo que ahora tengo mis padres, que muchos los conocéis y muchos les queréis muchísimo, son divertidísimos, por ejemplo, pues han perdido la memoria. Pues esto es lo que hay. Y entonces, claro, no tener memoria les dificulta muchísimo la vida. No saben cuánto tiempo llevan, no saben cuál es su cuarto, hay que decírselo, no saben cosas, pues la memoria es fundamental. Pero, a la vez, la memoria tiene esa parte bonita y esa parte útil. Dices, joder, ¿qué memoria tienes? La memoria tiene un lado positivo, por supuesto, que es almacenar sabiduría. Y en eso, gracias a Dios, tenemos memoria. Y Dios nos la dio para almacenar la sabiduría, la humana y la divina. Y utilizarla para el bien. Pero también, a veces, por culpa del pecado original, la memoria es muy traidora. ¿Por qué? Porque como guarda también vivencias negativas, la memoria puede hacer que aparezca el rencor, que aparezca la rabia. Esto te lo guardo. Hay gente que tiene lo que yo llamo odio africano. Y el odio africano es algo muy difícil de quitar. Es que me lo dijo una vez una señora mayor muy divertida, que la quería mucho. Me dice, mire, don Jesús, he descubierto que mi marido me tiene odio africano. Y decía, me impresionó mucho, ¿eh? Odio africano. Me parece un adjetivo muy bonito, ¿no? Puede haber odio chino, no lo sé. Odio tailandés, pero en el caso del africano, ¿no? Entonces, claro, cuando la memoria se queda solamente en las vivencias negativas en una persona, aparece el rencor. Y fijaos qué importante es esto, porque Jesucristo decía, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Porque el perdón es una de las características del amor cristiano. Y frente a una memoria rencorosa, una memoria que guarda y almacena en la dimensión, la memoria tiene dos planos. La memoria consciente, la que tengo a mi alcance, y luego está la memoria inconsciente, recuerdos que se me han olvidado, pero que bien, ¡blum!, brotan de repente, o no brotan, pero están incidiendo en tu conducta. Si a ti de pequeño te muerde un perro y se te olvida que te ha mordido un perro, luego de mayor tendrás miedo a los perros, porque tu memoria lo guarda. Y por tanto, Dios nos ha hecho así para almacenar sabiduría, pero también no ser esclavos de esta dimensión, porque una persona que almacena el mal, que almacena las cosas malas, que almacena la tiniebla, se ciega para la luz. Y muchas veces nuestra memoria puede ser enemiga.
porque nos hace o nos impide perdonar. Y por eso la palabra es reconciliación. Es una palabra preciosa, cristiana, que es poner concilio donde hay desorden. Y hay desorden cuando no hay amor. Es una facultad mental, la tenemos todos. Bueno, yo a veces no, ¿eh? ¿Os acordáis de la película de Buscando a Nemo? Que hay una pez que se llama Dory, la memoria de un pez, decía. ¿Qué vamos a hacer? Se llamaba Dory, no Dorotea, que es distinto. Entonces, bien. Siguiente facultad mental importantísima. La imaginación. La imaginación es un proceso mental que ayuda al individuo a manipular la información, coge datos y se hace una representación a su gusto con varios. Me imagino que voy por la calle y me aparece una persona que me dice tú no sé cuántos, o me imagino. Entonces, claro, la imaginación es muy bonita y es muy importante porque la imaginación nos hace creativos para el bien y para el amor. Porque tú puedes coger un elemento tomado de aquí, un elemento tomado de allí, y dices, hombre, pues no sé, yo me acuerdo, perdonar que es un ejemplo personal, cuando yo comencé mi vocación sacerdotal, etcétera, y quería querer al Señor, yo le decía, Señor, y había tenido alguna novieta, alguna cosa así, ¿no? Estaba enamorado de una chica, decía, me gustaría, Señor, quererte como quería esta niña. Y ponía en mis recursos de lo que yo había vivido y experimentado con esta persona, haciendo uso de la imaginación, lo que yo quería vivir con el Señor. Y por tanto, como el amor es creativo, porque el amor crece, no es mala la imaginación. Ahora, si la imaginación se desconecta de la realidad, entonces se llama fantasía. Y ahí está Antoñita la Fantástica, de toda la vida, ¿eh? Ya de la época de mis padres estaba Antoñita la Fantástica, ¿no? De hecho, Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación es la loca de la casa. Y hay gente que le echa una imaginación a las cosas. Es que yo me imaginaba, es que me he imaginado, y muchas veces tomamos decisiones, atención, por imaginaciones. Claro. Y mirar, esto es un principio fundamental. El ser humano no se puede dejar gobernar por la imaginación, que a veces tiene una fuerza casi como que irrefrenable, ¿no? Claro, porque la imaginación puede deformar, puede inventarse cosas que son falsas. Los niños pequeños, por ejemplo, pues pobrecitos, les dices, mira, los renos vienen volando por el cielo y se lo imaginan, ¡joder, qué bien!, ¿no? Y no tienen ninguna dificultad porque todavía efectivamente no pueden hacer un ejercicio de la razón. Pero todo esto que ha hecho Dios, Dios ha hecho la percepción, Dios ha hecho la memoria, Dios ha hecho la imaginación, todo es bueno. Somos así. Esto es precioso, que nos pase esto, pero a ver, que todo esto quede gobernado por un principio que es el alma. La mente no es el alma. Atención, la mente no es el espíritu. Entraremos después. Pero esto es importante que lo conozcamos porque a lo mejor tú estás... Y bueno, Dios mío, pues voy a echarle imaginación, voy a hacer un recuerdo de la memoria. Todo esto son operaciones que utilizamos para relacionarnos con Dios y relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y Dios nos hizo así. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Y en el caso del hombre, muy bueno. Pero atención, también en una herida. Igual que el cuerpo enferma, la mente puede enfermar. Y tenemos que saber discernir qué procesos mentales son correctos y cuáles no son correctos. A continuación, hay otra facultad mental muy importante, que es la introspección. Es esa capacidad que tiene el sujeto de ser consciente de sus propios estados mentales. Es muy importante porque nos permite reflexionar sobre nuestra situación interior y poder rectificar cuando algo está mal.
Jesús, por ejemplo, habla de esta facultad, la introspección, en la parábola del hijo pródigo, cuando el chico se fue de casa del padre, ¿no? ¿Os acordáis? Se gasta todo el dinero, acaba cuidando cerdos y dice, entonces, recapacitando, se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco llamar como hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Qué importante es esa capacidad que tenemos de mirar nuestro interior, recapacitar y revisar. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es una introspección espiritual. Por si vemos que hay que reformar algo, o hay que dar más valor a algo que ya está en nosotros y darle más cancha, más carrete. Las creencias. Siguiente facultad mental. Una creencia es el estado de la mente en la que uno supone que algo es verdadero o probable. Es decir, la creencia es la confianza en algo o en alguien que sabes que te va a hacer bien, o la desconfianza en algo o en alguien que te va a hacer mal. Confiar en alguien es el comienzo de toda relación humana. Si tú no confías en nadie, no te puedes relacionar con nadie. Claro, entonces la mente es la que te enseña a confiar. Un niño confía en su madre, confías en un profesor, si vas a confesarte confías en un sacerdote, y esas creencias, algunas son bonitas, buenas, necesarias, es más, imprescindible para vivir. No estoy hablando de la fe es otro fenómeno, no es una creencia. Por ejemplo, la superstición es una creencia negativa. No, es que si paso debajo de una escalera me va a pasar algo malo. No, es que si compro la lotería en no sé cuántos y me la paso por la chepa de un jorobado, pues son creencias. Bueno, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, siempre ha habido creencias. Es más, muchas religiones son un conjunto de creencias. El cristianismo no es una religión, no es un conjunto de creencias. Es una cosa mucho más profunda. Va más allá de las creencias. Porque las creencias no pueden ser contrarias a la razón, para empezar. Los cristianos creemos que la fe es más que una creencia, porque es un don de Dios, que nos hace conectar con la trascendencia. No está al mismo nivel creer que Jesucristo ha resucitado que creer que si bailas la noche de San Juan y saltas la hoguera, que te va a ir muy bien el año que viene. O que hay que recibir el año nuevo con una prenda roja. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Y por eso, cualquier creencia que esté al margen de la razón, cualquier creencia que niega la razón, se convierte en un fanatismo. ¿Cuántos fanáticos? Yo creo que el Madrid o el Atleti es lo más y por tanto hay que dar la vida por esto. Y dices, vaya creencia. ¿Está fundamentada en la razón? Hay fanáticos de todo, ¿eh? Fanáticos de la religión, fanáticos de la política, fanáticos del fútbol, fanáticos de la moda, fanáticos del Instagram. Toda conducta humana puede dar lugar a una creencia y a un fanatismo. Y a lo mejor descubres que en tu vida hay muchas decisiones que están fundamentadas en ciertas creencias. Que, repito, son necesarias porque hay que confiar. Qué bonito cuando yo le digo a una persona, yo creo en ti. Creo en ti porque confío en ti. Y qué triste cuando amas y pierdes la confianza en aquel que amas. Porque te bloquean el amor. Lo hemos experimentado todos. Y por tanto, las creencias no penséis que son malas, ¿eh? Las ha hecho Dios. A continuación,
Perdonad, esta meditación va a ser un poco más larga, si no os importa, pero es que quiero dejar resuelto estas cosas para luego ya entrar directamente en la vida espiritual. O también es verdad que puedo acabar aquí y la siguiente meditación, porque me da igual, que sea la segunda parte de esta, y me queda por hablar del razonamiento, de las emociones, de los deseos, que son tres muy importantes. Con lo cual, si os parece bien, yo lo dejo aquí y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María.